Me gustaría que por favor me confirmaran si se ve claramente la diapositiva. Sí, licenciado. Bueno, miren, pues la semana pasada entonces empezamos viendo todos los principales conceptos que hay sobre desarrollo, dado que esta primera unidad pues tiene como objetivo que nosotros en primer lugar conozcamos desde el punto de vista teórico, en qué consiste este fenómeno del subdesarrollo y la dependencia. Entonces, para entender estos conceptos, primero tenemos que remontarnos a, tenemos que remontarnos a los conceptos, cómo ha ido, cómo fue, digamos, desarrollándose valga la redundancia, cómo fue surgiendo este concepto de desarrollo a lo largo de la historia. Entonces, la semana pasada vimos los diferentes conceptos de desarrollo y vimos que los primeros intentos de definir el desarrollo estaban directamente vinculados con concepciones vinculado a las ciencias sociales, a la biología, ¿verdad? Principalmente a la física, donde recuerden ustedes que yo traté de explicarles que las ciencias sociales, pues en este caso la economía y la sociología son dos ciencias hermanas, pues que surgen en un mismo momento histórico y que comparten muchos pensadores. Es decir, que hay pensadores que incursionan en la sociología y en la economía. Uno de ellos, pues, es Marx y Engels, pero también tenemos de otras corrientes como Max Weber, como eh, Augusto Comte, eh, Emilio Durkheim, que son autores que de alguna manera opinaron. Sí, Alejandro, adelante. Licenciado, buenos días. Fíjese que yo estaba leyendo lo de Marx y es interés personal, ¿verdad? Eh, ¿Mm? por parte de la historia y todo lo que se ha desarrollado, Marx pues ha tenido unas ideas muy progresistas, unas ideas muy igualitativas para todos, pero en su biografía pues tomó unas decisiones muy malas y honestamente pues causa duda pues a mi interés porque se desarrolla más Marx. En muchos cursos siempre se ha llevado la visión de Marx, pero biográficamente pues sí tomó decisiones hasta el punto de llevar a la quiebra a su propia esposa. Entonces, no sé qué posición tendría usted sobre esto, ¿verdad? Es interesante pues porque honestamente estamos hablando de un desarrollo económico, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón en el sentido de que fue un gran sacrificio el que tuvo que hacer Marx digamos, para poder aportar su desarrollo. Hay dos películas que yo le recomiendo que las busquen en YouTube, que hablan sobre Marx. También tenemos que tener cuidado porque, digamos, hay muchas biografías. Hay biografías, como ustedes saben, pues todo esto tiene que ver con la ideología. La ideología, pues lógicamente, consiste en que ciertos grupos tienen ideas comunes, ¿verdad? Para explicar todo lo que existe. Entonces, dependiendo de qué autor usted esté consultando la biografía de Marx o si simplemente lo preguntó a la inteligencia artificial, eh, efectivamente, digamos, en la facultad se reciben cursos. Yo les explicaba la semana pasada que hay dos grandes corrientes en la economía, la economía subjetiva y la economía objetiva.
La economía objetiva fue desarrollada principalmente por Marx y Engels, y hay un montón de autores después de ellos, ¿verdad? Y la economía subjetiva se estudia a partir de Adam Smith, David Ricardo y un conjunto de autores como Malthus, eh, Juan, Juan Bautista Say, eh, que pues proporcionaron su punto de vista desde la perspectiva subjetiva. Y los que planificaron el pensum de la facultad, pues trataron de equilibrar de alguna manera los conocimientos, porque la idea es que un profesional de las ciencias económicas no solo conozca el fundamento de la teoría objetiva, sino que también conozca la teoría subjetiva. Entonces, hay cursos de ambas corrientes. Por ejemplo, usted ya llevó recursos económicos de Centroamérica. Su profesor le tuvo que haber dicho que ese curso se ubica en la economía subjetiva. Tengo entendido que ahorita varios de ustedes llevan el curso de microeconomía. Los que van para administración de empresas y economía, este semestre llevan también microeconomía. Entonces, microeconomía es otro curso de la corriente subjetiva. En fin, hay varios cursos de cada corriente. En el caso de la corriente objetiva, pues está el curso de socioeconomía. En el primer semestre, pues casi todos tocan el tema del materialismo histórico. Ahora bien, como les digo, dependiendo de qué biografía usted lea sobre Marx, ¿verdad? Porque incluso yo tuve acceso a una biografía. eh, Le digo porque los biógrafos tienen una ideología, ¿verdad? Y en este caso, esa ideología lo empuja a veces hasta inventar cosas que no son ciertas, ¿verdad? En este caso sí es cierto que Marx tuvo grandes problemas con su familia, incluso una de sus hijas murió mm, porque no tenían el dinero suficiente para curarla, ¿verdad? Y pues su familia tuvo en ciertos momentos tuvo una situación trágica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otra hija que se casó con un francés a los 65 años, ambos se suicidaron, ¿verdad? En fin, hay muchas historias ahí que contar, pero hay dos películas que yo le recomiendo ver, y creo que están en YouTube. Una se llama El joven Marx, eh, de la historia, y ahí se mira cómo la esposa de Marx, bueno, tratan de representar, ¿verdad? ¿Qué papel jugó la esposa de Marx en el desarrollo también del materialismo histórico? Eh, Francamente, y hay otra película donde ya Marx está más adulto y donde él incluso fue a África, a un país africano. Él, como usted sabe, pues fue un perseguido político. Salió de Alemania, fue a Francia, eh, a cada país que iba lo querían sacar porque él influyó mucho en los movimientos sociales de su época. Eh, entonces, los gobernantes que tenían una posición conservadora, lógicamente eso les molestaba, ¿verdad? Y entonces él fue a parar a Inglaterra, donde, pues ahí fue donde él culminó su libro más importante, que tiene 3 tomos, que es El Capital. Tiene 4, pero aparentemente solo 13 tomos eh, se publicaron. Y de los 3 tomos, solo el primer tomo se publicó, digamos, en la vida cuando estaba vivo Marx. Es decir, que el tomo 2 y el tomo 3 fueron publicados por Engels. Y
En ese sentido, hay diferentes ediciones y traducciones. Entonces también ahí incluso uno tiene que tener cuidado qué traducción y qué edición está leyendo, ¿verdad? Pero en términos generales, ese es el motivo por el cual, digamos, él luchó, digamos, toda su vida eh, fue influenciado por una serie de autores de diferentes corrientes. Las tres fuentes del marxismo son el socialismo utópico francés, la economía política inglesa, que era la corriente clásica neoliberal, digamos, no el neoliberal, sino que liberal, ¿verdad? Y la filosofía clásica alemana, que era idealista. Entonces, de esas corrientes principales, él sacó muchas ideas. Por supuesto, él leyó a muchos filósofos, eh, y entonces en la facultad y en lo que estamos viviendo actualmente, estudiar a Marx eh, es más vigente o sea, si usted va a la Marroquín le van a decir lo contrario. Le van a decir que eso ya se quedó en el tiempo y que fracasaron las propuestas de Marx en la vida real, pero eso no es cierto, porque hay países socialistas actualmente y uno de ellos es uno de los más poderosos del mundo, que es China. Entonces, no se puede decir que ese modelo haya fracasado. No sé si la respuesta que le doy le ayuda a comprender eso, compañero. Si tiene Claro, alguna. licenciado. Como le decía, llama la atención, pues, como dice usted, hay muchísimas ideas de lo que fue Marx. Una de ellas es, pues, que prefirió no trabajar con tal de ¿cómo se llama?, de producir o de llevar a cabo sus ideas. Y hay otras ideas, pues, también que él implantó, que, pues, al final son muy buenas. Es el goce de cada quien, pues, no era como pues solo el beneficio de una persona, sino que el beneficio popular desde el punto económico, pues eso es muy bueno para el desarrollo de un país. Pero es interesante pues por todo, por decirlo así, lo que gira alrededor de su pensamiento a cómo fue la vida de la persona y pues sí me llamaba la atención pues en una de las cosas pues sí resalta eso, ¿verdad? El tema de vida por aparte de lo que realmente pues eh, Marx impulsó, ¿verdad? Sí, mire, otra cosa muy importante de la biografía de él es que no se trata de que él no quisiera trabajar. El trabajo que él hizo, el gran trabajo intelectual que hizo fue escribir. Escribir no sé si usted ha tenido la oportunidad de escribir un trabajo, pero eso lleva tiempo, o sea, es un trabajo intelectual, pues sí, hay desgaste, hay investigación. Es decir, que no crea usted que una persona solo escribe así lo que se le va ocurriendo o algo así, sino que Marx hizo toda el problema es que su trabajo, pues, no fue remunerado, sino que Engels, su amigo Engels, era, digamos, tenía una posición acomodada, o sea, el padre de él era dueño de empresas, y entonces él lo ayudó a sobrevivir. Pero no quiere decir que Marx no haya buscado trabajo, incluso dentro de las biografías de él, narran que él eh, intentó trabajar, ¿verdad? Pero por las condiciones en que él tenía, no pudo. Eh, Trabajar en el sentido para tener ingresos, pues, pero de que él trabajó toda su vida intelectualmente, o sea, escribir no significa que se pase rascando la panza. Eso es lo que dicen los conservadores, ¿verdad? Para desprestigiar la teoría marxista, que no trabajaba, que era haragán o qué sé yo. Esas son interpretaciones que no tienen fundamento. Entonces, uno, como digo, tiene que tener cuidado para leer digamos, la verdadera biografía del autor. Hay un autor que yo les recomiendo eh, leer, porque es otra situación, es que nosotros generalmente leemos
lo que otros han escrito sobre Marx y no leemos directamente al autor. Entonces, en primer lugar, pues la recomendación es leer el tomo 1, por lo menos el tomo 1 del Capital. Ese libro está disponible en internet. Eh, Pueden buscar la edición del Fondo de Cultura Económica eh, y van a ver que mucho de lo que está en ese libro es lo que ustedes estudiaron en economía política y en socioeconomía general, ¿verdad? Entonces, es lo que les podría yo decir, jóvenes. Voy a continuar entonces con la clase para, eh, para no quedarnos acá. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Muy No, bien, licenciado, todo bien. muy bien, jóvenes, gracias. Entonces, miren, después de la gran influencia que tuvieron las ciencias naturales para definir qué era el desarrollo, porque vimos que los primeros intentos de definir el desarrollo eran conceptos que tenían totalmente una connotación biológica, ¿verdad? Eh, Como el de evolución, el de progreso, el de crecimiento, ¿verdad? Y bueno, en el caso de industrialización, pues eh, está relacionado con el desarrollo de la industria, es decir, que se considera el desarrollo se vincula en la medida que una sociedad tenga más desarrollo industrial, eh, se equipara con el desarrollo, pero no es totalmente cierto porque hay sociedades industrializadas donde, por eso les digo que tenemos que llegar digamos, a tratar de definir en última instancia qué es el desarrollo. Entonces, un concepto que nos falta, no sé si lo abordamos la semana pasada, fue el concepto, digamos, ya filosófico del desarrollo, donde, como su nombre lo indica, pues la perspectiva de este concepto es, es general, es decir, que este concepto de desarrollo desde el punto de vista filosófico eh, trata de observar que en todos los fenómenos del universo y la naturaleza se manifiesta el desarrollo por medio de una serie de cambios permanentes, ¿verdad? Irreversibles, ¿verdad? Y que están regidos por leyes y que esas leyes de alguna manera expresan esos vínculos internos esenciales eh, que explican el fenómeno, por qué existe y cómo los fenómenos eh, interactúan entre sí, ¿verdad? Hay una interacción y cómo mediante eh, el análisis de cómo se aplica este fenómeno a diferentes, digamos, este proceso a diferentes fenómenos, generalmente pasa de lo inferior a lo superior, ¿verdad? ¿Qué les dijera yo? Digamos, una planta, eh, si nosotros lo vemos desde una perspectiva de esa naturaleza, eh, va desarrollándose, ¿verdad? Primero no tiene hojas, es decir, cómo surgen las plantas, por ejemplo, podría uno explicar cómo pasa de lo inferior a lo superior hasta producir semillas, ¿verdad? O frutos, de lo viejo a lo nuevo, de lo simple a lo complejo. Entonces, este es un concepto muy general del desarrollo que se aplica a todos los fenómenos del universo, dentro de los cuales pues está nuestro planeta y toda la vida y toda la naturaleza que existe en nuestro planeta, pero
pues ahora ya saben ustedes que eh, ya tenemos un conocimiento más avanzado del universo, ¿verdad? Ya incluso hay explicaciones que nos dicen la edad del universo, la edad de nuestro planeta, la edad de nuestro sistema solar. Por ejemplo, eh, muchas cuestiones relacionadas con el universo, saber, por ejemplo, eh, a qué distancia está la estrella más cercana de nosotros, ¿verdad? Y luego, cómo existen diferentes fenómenos en el universo, como los agujeros negros y eh, el papel, cómo se desarrolla el tiempo y el espacio a nivel universal. Entonces, son cuestiones bastante complejas, ¿verdad? No sé si hay algún comentario sobre este concepto del desarrollo desde el punto de vista filosófico. No, licenciado, todo bien. Por el momento no. Gracias. Bueno, el otro concepto de desarrollo ya es, ¿qué les dijera yo? Aplicado a la sociedad. Entonces, el desarrollo se ve como, en este caso, toda sociedad, para analizar cómo se ha ido evolucionando o desarrollando, eh, necesariamente tenemos que hacer un análisis histórico, es decir, eh, las diferentes etapas por las cuales ha pasado una sociedad para llegar a determinado momento. Entonces, todas las sociedades tienen historia. Y entonces, cuando nosotros hacemos un análisis del desarrollo social, obligatoriamente tenemos que partir del conocimiento histórico de esa sociedad. Entonces, por ejemplo, yo les puse a leer el libro Linaje y Racismo de Marta Elena Casaus. Espero que ya lo estén leyendo. ¿Cómo van con la lectura de ese libro, jóvenes? Alguien que me cuente cuál es su avance en esa lectura. Hola, Lee, buenos días. Les saluda Erika. Fíjese que nosotros creamos un grupito de 3, pero todavía no tenemos asignado como el libro. ¿Qué procede en ese caso? No, es que la tarea consiste en que tienen que leer el libro completo. Ustedes se distribuyen la lectura en el grupo, pero la idea es que cada persona lea el libro completo. ¿Y ¿Ah? podemos escoger cualquiera o solo los últimos, donde no tienen los nombres? Es que hay unos que ya tienen listado los libros. Ahora, los últimos que no tienen listado, ¿eso podemos escoger o usted lo escoge? No le comprendo su pregunta porque O sea, en el PDF que nos mandó, estaba viendo de que la mayoría de grupos ya tiene un libro asignado. Entonces, como mi grupo de 3 todavía no tenemos una, podemos escoger o usted escoge por nosotros. fíjese que seguramente usted empezó las clases con otro profesor porque yo solo les asigné un libro nada más a todos. O sea que Ah, voy todos a leen, revisar, perdón, voy a todos, revisar mi, sí, yo digo que mi asignación. usted ha estado en la clase del licenciado Guzmán, ¿verdad? Ay, no sé, ahorita reviso mi asignación, Porque perdón. él trabaja de esa manera, él les pone un libro a cada persona. Ah, Entonces, sí, yo les dejo un entonces sí libro, estoy mal. yo les dejo solo un libro a todos. Y ese libro ya lo compartimos aquí en clase. Ah, Entonces, ok, perdón, Lick, lo no tenga siento, pena, me voy pero, a salir de su clase. o sea que usted está en otro salón. Sí, es que no sé, ahorita reviso mi asignación porque todavía no se me quedan los nombres del licenciado. Mira, él se llama Sorry. Hugo Guzmán. Ujú, Ah, Hugo, sí. Entonces, lo siento. no tenga pena, no tenga pena, no tenga pena. Muy bien, jóvenes. Entonces, el desarrollo desde el punto de vista social implica un análisis histórico
de las etapas en las que ha pasado una sociedad. Por ejemplo, ¿ustedes conocen cuáles son los momentos históricos más importantes de Guatemala? ¿Alguien que me los pudiera solo enumerar? ¿Cuáles son las etapas más importantes del proceso histórico de nuestro país? La firma de independencia, licenciado. Ahí, La ahí reforma empieza- agraria. ahí empezará la historia de nuestro país. La llegada de los españoles. Ahí empieza nuestra historia. Desde el virreinato, de lo de la capitanía general y todo eso. Del esplendor maya. Desde la época prehispánica, Ujú, podría ser, ujú, ¿verdad? Después sería el colapso de los mayas, el abandono gradual. Y después nos pasaríamos al periodo posclásico. Después ya sería la época colonial. ujú. Y de último sería bueno, no sé. Después sería la independencia del periodo liberal. Muy bien, ¿y después? Después la revolución. ¿Y después? Después de la revolución podríamos poner la supuestamente reciente paz actualmente, desde el 85 hasta presente. Ujú. Muy bien. Sí, miren, la historia implica todos los momentos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay evidencias de que el continente americano, o sea, las evidencias más antiguas del continente americano son, porque ustedes saben que la historia se basa no son suposiciones, sino que se basa en evidencias encontradas. ¿Y cuáles son las evidencias? Pues, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? En excavaciones donde encuentran utensilios, encuentran diferentes manifestaciones de las culturas antiguas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, han hecho estudios, ¿verdad? Para determinar en qué momento fue poblada todo el continente americano, hace cuánto, a ver si alguien sabe más o menos hace cuántos miles de años fue poblada América. ¿Nadie? Tal vez 500.000 años, más o Mm, menos. 15.000. Río, De Río. 15.000 a 300, no, perdón, de 15.000 a 30.000 años, dice. Sí, es realmente, digamos, según lo que yo he leído, las evidencias más concretas datan de 12.000 años atrás, 12.000 años atrás. Imagínense cuánto es 12.000 años, 12.000 años atrás. Probablemente podría haber eh, información más reciente de que hayan evidencias más antiguas. Y hay diferentes teorías de cómo se llevó a cabo ese poblamiento del continente, porque dentro de las teorías más acertadas es que por el estrecho de Bering, digamos, lograron pasar, eh, digamos, los habitantes de Euroasia hacia este continente. Pero no fue la única fuente de poblamiento, porque también hay teóricos que hablan de que por el lado sur, diferentes sociedades asiáticas eh, incursionaron y tienen han encontrado algunas semejanzas, ¿verdad? Con culturas asiáticas.
Entonces, implica hacer un análisis histórico de todas las etapas, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que, digamos, toda la etapa precolombina, ¿verdad? Es toda la etapa antes de no es conquista, porque, miren, jóvenes, eso es una cosa muy importante que ustedes tienen que eh, visualizar. Nosotros aquí en nuestro país, en la educación formal que recibimos, nos dan una historia eh, muy parcial de lo que fue el proceso de aparentemente conquista que hubo a partir de la llegada de los españoles. Pero es importante tener presente de que esa es una interpretación absurda de ese proceso histórico, porque, digamos, oculta, ese término oculta lo que verdaderamente sucedió. Aquí lo que pasó fue una invasión violenta, y esa invasión violenta implicó genocidio, exterminio. Es decir, que, ¿qué le dijera yo? En los primeros 30 años casi exterminaron a toda la población de ciertas áreas del continente. Hay, digamos, relatos de que cuando llegaron estos señores a nuestro, por ejemplo, a nuestro continente, eh, eh, en lugar de entablar contacto con los pueblos originarios, eh, llegaban violentamente, los atacaban con sus armas muy superiores, que conocían la pólvora, eh, usaban metales para sus armas, las espadas, las lanzas de metal, eran muy superiores a las armas que tenían los pueblos originarios, que estaban en una etapa tal vez no inferior de desarrollo, porque ellos tenían desarrollo en otros aspectos, pero en el tema militar, sus armas eran, eh, por decirlo de alguna manera, menos efectivas que las armas que traían los españoles, ¿verdad? Y entonces se habla de una invasión y de un genocidio. Y eso se puede decir que sucedió en toda América. Decir todo lo que hicieron los españoles desde México para Sudamérica, lo que hicieron los ingleses y franceses en Norteamérica también, fue un exterminio. Y los portugueses también, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una visión crítica y más realista de lo que realmente sucedió. Y entonces el libro que yo les puse a leer fue escrito por una guatemalteca que no vive aquí en Guatemala, pero que tiene raíces muy profundas aquí, y que mediante su investigación ella pudo entrevistar a representantes de las familias oligárquicas más importantes de Guatemala, y estudiar su origen genealógico, ¿verdad? Entonces, muy importante conocer esa parte de la historia del país, ¿verdad? Bueno, entonces, el desarrollo social implica entonces hacer un análisis histórico, ¿verdad? Y lógicamente siempre estamos hablando de que el desarrollo también en la sociedad está regido por leyes. No, aquí por favor no vayan a confundir las leyes jurídicas que nosotros creamos en las sociedades para aparentemente eh, regir el comportamiento de los seres humanos.
sino que estamos hablando de leyes objetivas, leyes que explican, ¿verdad? Por ejemplo, cómo las sociedades van cambiando de una etapa a otra. Entonces, hablamos de todo el periodo colonial. Realmente en la escuela nos enseñan que aquí hubo una independencia, pero si nosotros lo analizamos objetivamente, Guatemala nunca tuvo una verdadera independencia. Tuvo un momento histórico donde sí, verdaderamente intentó ser independiente. Fue de 1944 a 1954. Fue el único momento histórico donde Guatemala trató de ser un país realmente independiente, porque se hicieron cambios estructurales, no solo en las leyes que se habían creado anteriormente para justificar la esclavitud y el trabajo forzado, sino que la incorporación de nuevas leyes para reconocer los derechos de los trabajadores, la creación de un conjunto de instituciones e infraestructuras que pretendían precisamente que el país pudiera ser más independiente. Entonces, esa tal independencia que nosotros lamentablemente eso lo tenemos que reconocer, ¿verdad? Es una farsa, que es una historia que cuenta la oligarquía, los representantes de la oligarquía. Igual, es triste decirlo, pero muchos de los símbolos patrios que mucha gente utiliza, realmente no representan eh, los intereses de las grandes mayorías, sino que fueron creados por representantes de esa oligarquía que solo veía los intereses, ¿verdad? De ese grupo. Entonces, toda la guerra interna que vivió el país desde 1900, más o menos 61, 62, para 1996, ¿verdad? Ya una compañera ahí nos recordó que el proceso de paz inició en 1985, pero la paz se alcanzó hasta 1996. Y fue una paz, la paz que se alcanzó fue una simple finalización de las hostilidades entre la guerrilla y el ejército. Pero lamentablemente nuestra sociedad pasó a una nueva etapa donde ya la violencia tomó otra naturaleza, ¿verdad? Y donde lamentablemente esa paz no existe, pues, ¿verdad? Porque hay mucha violencia en nuestro país. Si ustedes encienden en las mañanas los medios de comunicación que pertenecen a los grupos de poder, porque aquí la mayor parte de los medios de comunicación están dominados por las familias más poderosas. Se van a dar cuenta que esos medios de comunicación le ponen énfasis a la violencia que se desarrolla en nuestro país. Todos los días aparecen personas muertas, qué sé yo, hay enfrentamientos. Entonces, si ustedes en la mañana encienden los noticieros, ya sea de la televisión nacional o de la radio nacional, pues uno realmente hasta se enferma, pues, porque estar escuchando tantas personas que mueren diariamente, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, el desarrollo social es un desarrollo histórico. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Si yo les dijera a ustedes, por favor, hagamos un análisis del desarrollo social de Cobán.
Entonces, para hacer el análisis del desarrollo social del Cobán, primero tenemos que hacer un análisis histórico. Cómo ese departamento, cómo vivía la población antes del control de la invasión española, cómo vivía la población. Luego, al venir los españoles, cómo fue ese territorio. Y luego, cómo fue penetrado por población europea, principalmente alemanes. Hay una película que se llama Los Civilizadores. Vamos a ver si la encuentro para que ustedes, cuando tengan tiempo, la miren. Se las pongo ahí en el chat. Cuando tengan tiempo, es una película elaborada por un alemán y pues cuenta toda la historia de cómo llegaron los alemanes a Alta Verapaz y cómo se aprovecharon de la fuerza de trabajo y el papel que han jugado esos migrantes extranjeros también en la formación de ciertas oligarquías de nuestro país, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este concepto de desarrollo? Bueno, entonces les decía, si hacemos un análisis del desarrollo histórico o desarrollo social de Alta Verapaz, tenemos que hacer referencia a todo ese desarrollo histórico, pero también los cambios que se han producido en materia de, por ejemplo, las grandes transformaciones, ¿verdad? Que han habido en esa región del país, ¿verdad? Cómo se esclavizó a la fuerza de trabajo y luego, bajo los diferentes periodos históricos de nuestro país, fue adquiriendo cambios importantes en cuanto a cómo se contrataba la fuerza de trabajo en ese departamento. Y en general, pues, analizar también las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Que es lamentable decirlo, pero Alta Verapaz es uno de los departamentos que históricamente es donde, junto con el Quiché y otros áreas geográficas de nuestro país, donde hay mucha población que está en situación de pobreza, ¿verdad? Bueno, entonces, el desarrollo social implica hacer un análisis. Por ejemplo, aquí estamos en este esquema, es un análisis del desarrollo social a nivel general, principalmente de ciertos países europeos que pasaron de la comunidad primitiva al esclavismo, luego al feudalismo, y luego al capitalismo, que en algunos otros países se implementó el socialismo, ¿verdad? En el caso de la Unión Soviética a partir de 1917. Entonces hay que hacer un análisis histórico de los cambios que tuvo la sociedad en sus relaciones económicas, en sus relaciones sociales de producción, pero también en el avance de las fuerzas productivas, ¿verdad? En lo político, cómo se evolucionó de un sistema político a otro, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, la idea de desarrollo social. Luego tenemos el otro concepto que es ya siempre orientado al análisis de la sociedad, pero eh, particularizando en lo económico. Y en este caso, pues,
el desarrollo económico, pues, es parte del desarrollo social y pone énfasis en cómo los cambios que se han producido en la vida material de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es la vida material de la sociedad? Pues la vida material de la sociedad está relacionada con cómo se organiza la sociedad para producir. Entonces, el desarrollo económico implica hacer un análisis de cómo han ido cambiando esas relaciones sociales de producción y hacer énfasis también en ciertos fenómenos que se dan en la producción social, como la división del trabajo, ¿verdad? Tanto a nivel natural como a nivel técnico. Y hacer un análisis de cómo han ido cambiando esas relaciones sociales de producción. Yo no sé si fue en este salón, pero les ponía el ejemplo de Misco, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis del desarrollo económico de Misco, cómo este municipio fue absorbido por la ciudad de Guatemala, en el sentido de que poco a poco se fue se fue urbanizando y hasta cierto punto que ya era difícil distinguir dónde empezaba la ciudad de Guatemala y dónde finalizaba el municipio de Misco. A tal extremo que ciertas áreas de este municipio empezaron a albergar una serie de inversiones extranjeras para contratar fuerza de trabajo en maquilas. Entonces, originalmente Misco era un municipio donde la principal actividad productiva era la agricultura y la alfarería, por decir las más importantes. Y cómo fue absorbido por la ciudad, y no solo eso, sino que cómo cambiaron las relaciones de producción, es decir, la población, en lugar de dedicarse a producir en la agricultura, pues tuvieron que dedicarse a otro tipo de actividades económicas como el comercio o trabajar de obreros en las maquilas, ¿verdad? Entonces, en términos generales, ahí podemos analizar qué cambios tuvo desde el punto de vista económico ese municipio y cómo ha ido creciendo en forma desproporcionada la gran cantidad de colonias que hay ahora en este municipio y, y el papel que juega como ciudad dormitorio, ¿verdad? Porque ese es un término que se utiliza por los urbanistas, ¿verdad? A ciertos espacios geográficos donde la población solo lo usa para dormir, ¿verdad? Es decir, que de día van a trabajar a otros municipios, en este caso al municipio de Guatemala. Y entonces, pues, implica hacer un análisis más profundo de esos cambios en las relaciones de producción. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, licenciado. Sin preguntas, licenciado. Bueno. Miren, este concepto es muy importante, a pesar de que fue desarrollado el siglo pasado por un autor muy importante que se llama Osvaldo Zunkel. Es un concepto que aún nos ayuda a entender qué tiene que cambiar en una sociedad para lograr el desarrollo. Es decir, que el desarrollo es un proceso muy complejo que implica cambios profundos en diferentes dimensiones. Entonces,
por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Si ustedes escuchan el análisis que hacen del desarrollo en ciertas universidades privadas, centran su atención en el crecimiento económico como indicador del desarrollo. Y es lo que más les interesa a la clase oligárquica, ¿verdad? Que haya más producción, más productividad. Y según ellos eso ya es desarrollo, ¿verdad? Pero realmente es solo un componente del desarrollo. Es decir, que para que haya un verdadero desarrollo tienen que cambiar otros elementos. Entonces, miren, pues, habla Osvaldo Zunkel, dice que el desarrollo, en primer lugar, es un proceso, ¿verdad?, de transformación o sea, cómo se va transformando, cómo va cambiando la sociedad, y ese proceso de cambios está caracterizado por, en primer lugar, una expansión en la capacidad productiva del país, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Elevar los promedios de productividad, está bien, también es parte de todo eso, ¿verdad? Pero también dice que tiene que haber un aumento en el ingreso por persona. Es decir, eso es muy importante y eso, si no hay aumento en el ingreso de las personas, no puede haber desarrollo. También habla de cambios en la estructura de clases. A ver, alguien de los presentes que pudiera opinar en cómo interpreta esta parte del concepto de Zunkel. Cambio en la estructura de clases. Las clases económicas, sociales, licenciado. Sí, efectivamente, por ejemplo, nosotros en la mayoría de países capitalistas identificamos diferentes grupos sociales que desde el punto de vista marxista se les llama clases sociales. Entonces, está la clase trabajadora, ¿verdad? Está la clase empresarial, que son los propietarios de los medios de producción, y hay una clase entre ambas clases mencionadas, que es la clase media. Entonces, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? En la mayoría de países donde se reconoce que hay un mayor desarrollo, en esos países la clase media ha ido aumentando considerablemente. Se habla de que la clase media es un grupo de población que tiene acceso a determinados elementos del desarrollo como la educación, la salud, empleo, y que no tienen ingresos tan altos como lo tienen los de la clase empresarial, ¿verdad? Pero que les permite tener un nivel de vida medio, digamos. Sí, adelante, compañero. Y ahora se ha desarrollado el concepto de que en la clase media se subdivida todavía en media alta, media media y media baja. Aparte de, no sé si tal vez habrá alguien más, pero en alguna parte de un curso recuerdo yo que uno de los licenciados nos dijo, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Como media, baja o parte de la clase alta? Y todos dijimos media, porque tenemos acceso al desarrollo, acceso a vivienda, acceso a estudio, a educación y ¿cómo se llama? A salud. Pero él decía que desde el punto económico, literal, así bien sobremarcado, el ingreso para considerarse como clase media eran de 25 o 20 mil quetzales para arriba. Y era interesante porque la mayoría ganamos el sueldo mínimo. Y nos decía, es una idea errada
porque ustedes se sienten así, pero no somos parte de todavía. Entonces, hay una distinción desde el punto salarial, en la cual pues creo que muchas personas no han accesado directamente a esa información y por lo cual pues lamentablemente tenemos una idea de lo que a veces es y de lo que a veces no es, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, en cada social hay segmentos, porque incluso en la clase trabajadora, por ejemplo, no es lo mismo un productor, ¿qué les dijera yo?, de café, un trabajador en las fincas de café, no es lo mismo que, por ejemplo, un obrero en la industria, a pesar de que ambos son trabajadores, hay algunas diferencias. Incluso, por ejemplo, no es lo mismo que un trabajador del sector informal que solo vende chicles o qué sé yo, ciertos productos básicos o trabajos de subsistencia, digamos. Entonces, efectivamente hay como escalas en cada grupo social o en cada clase social hay subdivisiones, ¿verdad? Y pues pueden haber diferentes criterios para establecer a partir de qué momento una persona puede considerarse como parte de una clase social. Lo que pasa es de que en esto de las clases sociales hay muchas cosas más profundas como el tema de la conciencia de clase, ¿verdad? Es decir, conciencia de clase es estar claro uno de en qué posición está uno en la sociedad y está claro uno de cuáles son sus intereses. Por ejemplo, un trabajador tiene como intereses, lógicamente, mejorar sus ingresos, ¿verdad? Eh, Tiene como objetivos que en los trabajos que consiga respeten sus derechos laborales. Entonces, son intereses de clase, ¿verdad? Pero la clase media se ha caracterizado porque en determinado momento no tiene, ¿qué les dijera yo? No son ni pobres ni son ricos, pero que ellos piensan como ricos, como que ellos fueran incluso hay modelos que se desarrollaron en Estados Unidos y en otros países, donde hacían creer a los obreros, les vendían acciones de las empresas para que ellos se sintieran empresarios. Incluso yo creo que aquí en Guatemala también se dio eso, ¿verdad? Para que los obreros, bueno, entonces les vamos a dar unas acciones a los trabajadores para que, para que ellos se sientan propietarios de la empresa, ¿no? Pero las acciones, por supuesto, eran miserables, que regalías las que les daban a ellos, ¿verdad? Solo más que todo solo para engañarlos y hacerlos creer que ellos también son dueños de la empresa. Y la gran diferencia es que mientras ellos recibían migajas, los verdaderos dueños de las empresas son los que reciben millones de millones, cantidades grandísimas, ¿no? Entonces, en determinado momento, ciertos grupos sociales incluso no, no tienen conciencia de clase, sino que tienen una falsa conciencia de clase, es decir, se creen de otra clase, defienden los intereses de una clase que no es de su clase social, de acuerdo a sus características, ¿verdad? Entonces, Osvaldo Zuncal nos dice que para que haya desarrollo, entonces tiene que haber ciertos cambios en la estructura de clases, en el sentido de que en la medida que la clase media aumente, entonces el nivel de vida medio pues va a mejorar en toda la sociedad, ¿verdad? Y eso pues el ejemplo más que es próximo o claro son ciertos países europeos, el mismo Estados Unidos, donde por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Si comparamos los salarios de un obrero guatemalteco con los salarios de un obrero que trabaja en Estados Unidos, la diferencia es muy grande de, de estos ingresos y pues producto de eso es que nuestro país recibe
remesas, ¿verdad? Familiares, y ya no digamos los que están en una posición intermedia, ¿verdad? Es totalmente diferente. Y los salarios pues, también son muy distintos. Entonces, habla Osvaldo Zunkel que tiene que haber cambios en la estructura de clases. También habla de que tienen que darse cambios en la organización social. ¿A qué se refiere esto de la organización social? En la sociedad existen diferentes agrupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, están los sindicatos, están las organizaciones campesinas, están las organizaciones empresariales, ¿verdad? Están hay una gran cantidad de organizaciones, ¿verdad? Y en nuestro país, por ejemplo, se reconoce que la guerra interna que vivió de 1900, más o menos 61, 62 para 1996, lo que hizo fue romper el tejido social. El tejido social está compuesto por todas esas organizaciones y dentro de las cuales la mayor parte de esas organizaciones fueron golpeadas, fueron desarticuladas, porque mataron a sus dirigentes, ¿verdad? Entonces, en Guatemala se destruyó el tejido social. Entonces, Osvaldo Zunkel dice que tiene que haber un cambio en la organización social en el sentido de mejorar esas organizaciones, en la medida que las organizaciones, digamos, luchen por defender los intereses del grupo al que representan. En esa medida, entonces, la sociedad entra en un nivel de, ¿qué le dijera yo?, de especie de diálogo, ¿verdad? Para buscar mejores condiciones de vida para la población en general, ¿verdad? Entonces, eso no pasó en nuestro país porque ya les mencioné que el conflicto armado se encargó de desarmar todo eso. Y prueba de ello lo tenemos en la universidad. Uno de los componentes muy importantes en nuestro país de la organización social era el movimiento estudiantil. Fue totalmente desarticulado. Fueron asesinados muchos dirigentes estudiantiles y los pocos que quedaron se fueron del país, exiliados. Y entonces estos espacios fueron tomados por mafias. Y entonces la historia que ustedes conocen reciente de la AEU, que hasta hace como unos 10 años fue que se retomó la dirigencia de la AEU por grupos que verdaderamente representaban los intereses de los estudiantes, porque esa agrupación estuvo dominada por grupos de interés foráneos a nuestra universidad. Y lamentablemente es el mismo caso de las diferentes asociaciones estudiantiles, dentro de las cuales está la de nuestra casa de estudios, que nunca hay elecciones y ellos manipulan las elecciones para que solo ellos ganen. Tienen, imagínense, desde la década de los 90 para acá, más de 30 años de estar controlando eso, ¿verdad? Y pues son evidencias de que las organizaciones sociales entonces se han estancado, se han controlado por mafias. Dice transformaciones culturales y de valores. Lógicamente, para que haya desarrollo, tiene que haber educación, tiene que haber fomento a la cultura, el respeto a las diferentes culturas. Y sobre todo hay ciertos valores universales como la vida. Entonces, en nuestras sociedades, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Una persona intenta atravesar una calle
y viene un vehículo, el carro en lugar de disminuir la velocidad para que pase la persona peatona, o el peatón, perdón, lo que hace es acelerar, y echarle el carro encima, pues, ¿verdad? Es decir, ¿qué clase de cultura tenemos en nuestro país? Claro, eso no es fortuito, sino que está relacionado con todo el sistema ideológico que nos domina en el país a través de las películas, la televisión, ahora las redes sociales, la violencia que se nos prácticamente eh, incrusta en nuestros pensamientos, derivado de la influencia que tiene esa tecnología en nosotros, ¿verdad? Entonces, los valores, pero miren, esto es muy importante, porque también tienen que haber cambios en las estructuras políticas. Es decir, que observen qué es lo que dice Zunkel para que haya desarrollo, todo lo que tiene que cambiar, no solo que haya más producción. Y en el caso de las estructuras políticas es muy importante porque a través de por ejemplo, en este caso, los partidos políticos, eh, y del sistema de elecciones, el sistema político que domina en un país, eso es muy importante para el desarrollo, porque eh, si toman el poder grupos que solo representan a pequeños grupos de interés, entonces siempre tenemos la historia triste de nuestro país, ¿verdad? Que la mayor parte de los diputados representan únicamente a las oligarquías, muy pocos diputados representan a los intereses nacionales. Ya no digamos los otros organismos del Estado, como el organismo judicial, por ejemplo. Los jueces, por ejemplo, dejan libres a personas corruptas que están demostrado que están haciéndole daño a la sociedad y encarcelan a personas inocentes, como por ejemplo los señores que fueron apresados de los 48 cantones, eh, creándoles una acusación sobre que eran terroristas, que cosas totalmente fuera de la lógica, porque realmente fue una lucha que llevó el pueblo, digamos, maya, para oponerse a la señora esta que estaba en el Ministerio Público y en sí todas las mafias que han estado gobernando nuestro país durante las últimas décadas, ¿verdad? Entonces, las estructuras políticas son muy importantes. Entonces, por ejemplo, ahorita, a pesar de que la ley de partidos políticos nos dice que es prohibido el transfugismo. No sé si ustedes saben en qué consiste el transfugismo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Es como un abandono político, algo? Algo tiene que ver, pero en sí, la esencia del transfugismo, ¿en qué consiste? ¿Alguien más? Es algo como que abandonan su partido político y se pasan a otro. Así es. El transfugismo es una manera de acomodar, es decir, que no tienen principios, en primer lugar, los partidos políticos en nuestro país. O sea, el hecho de que hayan muchos partidos políticos no es sinónimo de que en Guatemala exista democracia, porque eh, la mayoría de partidos políticos son como pequeñas empresas familiares, ¿verdad? Donde prevalecen los intereses de los dueños, ¿verdad? Y donde representan ciertos intereses sectarios, ¿verdad? Y entonces, eh, en el caso de los diputados, entran al Congreso con un partido político y como no les conviene o los compran, porque ahí se dan compra de voluntades, ¿verdad? Y no son 5 quetzales, sino que son miles,
hasta millones de quetzales los que se trafican ahí en el Congreso para aprobar determinadas leyes que favorecen a determinados intereses. Entonces se viven cambiando de un partido para otro. Ese es parte de la, digamos, de la corrupción que hay en el sistema político. Otra cuestión muy importante es, y tal vez es más importante, es el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, hay empresas transnacionales que financian partidos políticos para poder operar aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay sectores de la economía ilegal, en otras palabras, el narcotráfico, que financian partidos políticos. Entonces, no se ha logrado transparentar, a pesar de que ya hay ciertas modificaciones, aún hay financiamiento ilícito a los partidos políticos, y eso quiere decir que entonces son agrupaciones que no son independientes, sino que dependen de los financistas. Y no solo dependen económicamente, sino que lógicamente tienen que obedecer lo que ellos les digan, ¿verdad? Y en el momento que no obedezcan, entonces lo sacan, ¿verdad? Entonces, se habla de, Zunkel dice que también tienen que haber cambios en las estructuras políticas. Y en última instancia, para saber si una sociedad tiene desarrollo o no, en última instancia, la forma más simple de saberlo es por los niveles medios de vida. Es decir, el nivel medio de vida significa que una familia tenga acceso a la educación, a la salud, a la recreación, al transporte, mínimamente, aunque no tenga, digamos, que les dijera yo, satisfecha totalmente esas necesidades, pues mínimamente tenga, por ejemplo, nosotros en nuestro país sufrimos con un sistema de transporte eh, totalmente caduco, que solo lo maneja un pequeño grupo de gente, y que ellos dominan todo y entonces no dejan progresar el país, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala podrían haber trenes que trasladen la producción a los diferentes puntos cardinales del territorio, del norte a sur, del este al oeste, y les aseguro que las carreteras se descongestionarían mucho, ¿verdad? Si hubieran ferrocarriles. Pero como no digamos, los traileros, los empresarios transportistas, no les conviene ese tipo de proyectos, entonces sobornan, ellos financian partidos políticos, sobornan para que no pasen proyectos que tiendan a quitarles esos privilegios de tener, son monopolios, ¿verdad? Y entonces, les decía que en última instancia, entonces, los niveles de vida de la población son los que dicen si un país es desarrollado o no. En Guatemala, más del 50% de la población, según las estadísticas, no puede satisfacer sus necesidades adecuadamente, están en situación de pobreza. Ya en la última unidad de este curso vamos a estudiar un poco más de cerca ese fenómeno, cómo se mide la pobreza y qué teorías hay sobre la pobreza. Pero en términos generales, es una característica muy importante de nuestro país que eh, de alguna manera pues nos, nos tiene en una situación de subdesarrollo y atraso, ¿verdad? ¿Algún comentario, preguntas, jóvenes? Todo bien, señor. No hay preguntas ni comentarios. Lick, buenos días. Sí, adelante.
¿Usted cree de lo que nos está explicando el desarrollo social? Casi no se le oye, compañero, no puede acercarse al micrófono porque casi no se le oye. ¿Ahora sí me escucha? Ahorita sí. De todo lo que nos está hablando de lo que nos habló ahorita, el tema del desarrollo social y de los inconvenientes que tenemos aquí en Guatemala, ¿usted cree que algún día pues se podrá cambiar ese nivel de desarrollo tan pobre que tiene Guatemala, que no avanza, que estemos estáticos, que no cambie, que surja otro gobierno y caemos a lo mismo, los mismos diputados, la misma pobreza, los mismos intereses? ¿Usted cree que algún día cambiará eso, Luis? Pues miren, realmente es algo muy, muy complejo porque, como usted bien lo menciona, ¿verdad? Es una situación que se viene arrastrando con el tiempo, pero aquí en este concepto que nos da Osvaldo Zunkel, nos da la pauta de nosotros como ciudadanos, de saber qué tiene que cambiar en nuestra sociedad para que haya desarrollo. Entonces, en nuestras manos está eso en el sentido de que a la hora, los momentos cruciales son, por ejemplo, los momentos electorales. Por ejemplo, si usted mira que ningún partido político de los que están en la contienda electoral van a promover estos cambios, porque estos cambios que aquí menciona Zunkel, estos se tienen que dar en forma integral. Y saben que Guatemala vivió eso en el 44. En el 44, en Guatemala hubo cambios de todo esto, de todo lo que habla el concepto de Zunkel. Hubo cambios en lo político, en lo social, en la estructura de clases. Hubo esos cambios y fue un, un periodo histórico donde Guatemala pudo haber tenido un desarrollo diferente, pero fue interrumpido. ¿Y cómo fue interrumpido? En primer lugar, Estados Unidos, el papel que jugó la CIA, eh, el financiamiento al ejército de la contrarrevolución y en contubernio con las oligarquías que estaban eh, dominando el país, ¿verdad? Entonces, está en nuestras manos, es decir, cuando en los momentos electorales, si usted investiga bien cada partido, cada candidato, porque en este caso, recuérdense que cuando hay elecciones se eligen tres diferentes tipos de autoridades, ¿verdad? Entonces, por una parte elegimos alcaldes, elegimos diputados y elegimos quiénes van a gobernar el país, presidente y vicepresidente. Entonces, si nosotros consideramos que, pero claro, no se trata de tomar una decisión a la ligera ni a favor de alguno ni de lo contrario, ¿verdad? Sino que hay que investigar, hay que enterarse bien. Y eso es muy difícil porque las redes sociales es toda una guerra psicológica y eh, desinformativa que desorienta a mucha gente. Entonces, eh, uno puede decidir si mejor anular su voto, nunca dejar la boleta en blanco, porque eso es tentación para los corruptos, ¿verdad? Entonces, votar nulo, ¿verdad? O bien apoyar los proyectos que puedan ser progresistas, porque ese es el gran problema, que hay que identificar qué proyectos podrían, digamos, ahora bien, digamos, alcanzar el desarrollo de un país no se logra con el sistema político que tenemos ahorita, porque tenemos un sistema político cortoplacista. Fíjense que cada 4 años cambia gobierno. Entonces, esos 4 años no es suficiente para implementar cambios, digamos, a menos que sea el mismo partido político
lo que sucedió en México ahorita primero con Andrés López Obrador y la actual presidenta de México, ¿verdad? Que son del mismo partido político y que ya tienen, eh, digamos, más de 5 años de estar en el poder, ¿verdad? Y están implementando una serie de cambios profundos en México actualmente. Lo mismo que vivimos nosotros en el 44-54, ¿verdad? Que primero pues estuvo el papá del actual presidente y luego vino Jacobo Arbenz y que se esperaba pues continuara ese proceso de revolución. Entonces, está en nosotros, o sea, la esperanza no se termina, sino que nosotros tenemos que tener educación política también para saber distinguir cuando nos están engañando y tenemos que, en caso de nosotros profesionales, tenemos que usar la inteligencia para investigar, para mm, no dejarse engañar, porque hay mucha información falsa que circula, ¿verdad? Y tomar decisiones adecuadas. Ese es por un lado. Y por otro lado, también nosotros como ciudadanos tenemos que participar en la política porque es la única manera de cambiar la sociedad. Si nosotros decimos, yo soy apolítico, yo no tengo tiempo para eso, ¿no? Eso es un pensamiento que no lleva o sea, eso entonces implica mantener un sistema como el que tenemos actualmente. La gente no se quiere involucrar y las sociedades que han logrado esos cambios es porque la gente se involucra en la política, pero no estamos hablando de la política mafiosa, ¿verdad? Que ha dominado en el caso de nuestro país, sino que de una verdadera política que busque cambios de ese tipo en nuestra sociedad, ¿verdad? No sé si el compañero que pre- preguntó de qué quiere opinar más o quiere preguntar más o qué opina de lo que de lo que opiné. No, Luis, gracias ahí por el comentario. Es que hay mucha oligarquía aquí en Guatemala. Hay grandes, está en manos de muchas familias poderosas. Y yo Muy creo bien. que, así que lo que usted dice, ¿va? Hay que votar, pero la mayoría de esos, de estos gobiernos está lamentablemente en manos de esa oligarquía que hay, la que usted llama, que es difícil porque estas, estas, estas familias son muy poderosas y están metidas lamentablemente en todas las cosas en todo esto que pasa de gobierno. Entonces es difícil, es una opinión, ¿vale? Sí, muy bien. Gracias, Edín. Sí, fíjense que pues nuestro curso es como trata la problemática nacional, es un curso que hay mucho debate, hay muchas cuestiones que lamentablemente no da tiempo a ver todo, ¿verdad? Pero miren, voy a parar un momentito en cuanto al contenido del curso y me voy a pasar solo unos minutos para darles una información importante con respecto a los exámenes. Entonces, voy a dejar de presentar ahorita. Eh, Quisiera bueno, ahorita ya hay una gran mayoría conectados. Eh, Quisiera informarles entonces que ahorita el primer examen parcial se va a desarrollar eh, en forma virtual. Es decir, que ustedes van a poder hacer su examen a distancia. Es decir, en este caso, pues lo ideal es que ustedes busquen las mejores condiciones para hacer su examen. Entonces, primero les voy a explicar qué tienen que hacer para entrar a la plataforma. Hay una plataforma, ahorita les voy a poner la dirección ahí, les voy a poner
Solo permítanme, voy a buscarla aquí. Registros de... Bueno, aquí tengo yo... ahorita les voy a... aquí en el chat, les voy a... dirección de la... de exámenes. Entonces, ahí está la dirección. En esa plataforma es donde ustedes tienen que entrar y tienen que solo matricularse. Les voy a explicar ahorita el procedimiento. Entonces, miren, pues, primero entran a esa página, ¿verdad? Entran a esa página y entonces, para poder entrar, tienen que usar, digamos, al abrir ustedes el sistema, si quieren, lo vamos a ir viendo aquí, vamos a ir viendo, les voy a compartir mi pantalla para que miren dónde tienen que ir marcando. Buenos días, Lick. Buenos días, adelante. Buenos días. A ver si lo dejan entrar, Lick, porque desde ayer la página se cayó. Ay, bueno. En mi caso sería revisar, licenciado, bueno, todos los compañeros, porque en mi caso sí me deja acceder a la plataforma con normalidad. Sí, a mí también. En mi caso, no, licenciado, me parece que hay un error. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Lick, ¿a usted sí lo deja entrar? Es el enlace, Lick. Sí, Si no les Es el escuchen, enlace, búsquenlo directamente en el escuchen. buscador. Tiene que salir y volver a entrar la persona, Lick, para que le cargue la plataforma. Correcto, correcto. Miren aquí, pueden ver mi cursor. Si cuando entran les da error, aquí le dan clic aquí a recargar la página y entonces ya van a poder entrar, ¿verdad? Entonces, miren, pues, para entrar a esta página, aquí en la parte superior hay una opción que dice entrar. Entonces, le dan clic ahí y entonces tienen que usar su cuenta con la que se inscribieron y le dan clic acá, donde dice autenticación con Google. No sé si me están siguiendo, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí. Bueno, al entrar ahí, en mi caso, pues, yo no tengo problema porque ya tengo asignados mis cursos. Pero en el caso de ustedes, vamos a ver, permítanme, voy a tratar de hacerlo en otro explorador para que ustedes vean cómo se hace. Lo voy a hacer en otro explorador para que ustedes vayan viendo qué tienen que hacer. Entonces, miren, ahí me dio error. Le doy aquí arribita. Ahí está. Me están siguiendo, ¿verdad?
Select. Le doy aquí en entrar. Luego le Licenciado. aquí- ¿Sí? El compañero que habló, no sé si estaba preguntando algo o solo dijo que sí. Entonces le dan acá, donde dice autenticación con Google. Voy a usar aquí bueno, aquí el problema es que si ustedes usan un correo diferente al que usaron para inscribirse, no los va a dejar entrar. Entonces eh, tienen que usar el correo que ustedes usaron para inscribirse, porque esos fueron agregados ahí, ¿verdad? Y luego de entrar acá, aquí ya no me va a permitir porque yo no tengo sesión de estudiantes, sino que solo de profesor. Entonces buscan el curso por la jornada. Entonces buscan la jornada fin de semana, cursos de área común, el cuarto ciclo, ¿verdad? De tal manera que no sé si los que están presentes están siguiendo el procedimiento o... Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vamos por mi cuenta, entré, puse de usuario mi carnet, contraseña la misma que tengo en el portal de Económicas, el correo que tengo registrado igual en el portal de Económicas, y lo primero que le pide a uno es terminar de llenar unas casillas con información personal para poder avanzar. Muy bien, y ya llegó a donde pide la clave. ¿O todavía no? No, todavía no, licenciado. Vale. Yo sí, licenciado. Yo todavía también. no tengo clave. Yo también me pide Yo la también para necesito mí. la clave. Sí, tengan paciencia, jóvenes, vamos a ir por pasos hoy. No se desesperen, yo les voy a dar el nombre hay un usuario ahí y una clave, entonces ahorita se las voy a dar. Lo que quisiera es que todos lleguen a ese punto. Los que no han llegado a ese punto, ¿me pueden confirmar si ya todos están en ese punto? ¿Quién falta? Kevin. Miren, hay un video, ahorita les voy a dar la dirección. Licenciado, Sí, gracias. yo proyecto para que... Vaya, muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya ahí buscan mi nombre, ahí está en el salón 105, le da clic en el salón 105. Tal vez si comparte su pantalla completa, porque es que como hay diferentes formas eh, denle clic ahí donde dice 105, ahí. A ver si aquí nos deja verlo. Vaya. Entonces ahí está ya el nombre que es Pro 105. Ahorita le voy a dar la clave para que la meta ahí. Ahorita se la voy a dar. Permítanme un segundito. Ahorita se las pongo ahí en el chat para que todos lo copien. Entonces, PB 105-2026 es la clave. PB alta 105, PB alta 105-2026.
Si quiere, mire la clave para ver si la puso correctamente. No sé si la puede ver ahí. No, ¿verdad? Bueno, Yo ya logré accederle. vale, Ya me matriculé. muy bien. Ahí está, ya entró. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, miren, pongan atención porque ahorita no van a encontrar nada. Si compañera puede subir, no, todavía no deje de compartir solo para mostrarles algo. Si fuera tan amable de continuar. Kevin, ¿qué pasó con usted? Hay un compañero que tiene levantada la mano, Kevin. Ah, bueno. Si fuera tan amable de irse para arriba, en la barrita esa negra, suba. Vale, ahí donde dice general, ahí abajo va a aparecer el examen, va a aparecer un enlace para que ustedes entren al examen. Va a decir examen, primer parcial, curso, problemas socioeconómicos. Lo único que ese examen se les va a habilitar, es decir, que el horario del examen es de 8 a 9 de la mañana. Entonces, ustedes les ruego que traten de conectarse a las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto se tienen que conectar. Sí, Lorena, adelante. Licenciado, ¿cuándo nos toca el examen? Perdone. La fecha de nuestro examen es el 9 de Agosto. agosto. 9 de Gracias. agosto. El horario es de 8 a 9. De 8 a 9. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que no haya respondido. Bien, yo dejé la clave como información fija. Cuando uno deja la información fija, cualquiera que se conecte, aunque sea en otro momento, la puede ver. Entonces pueden revisar. Ahí les he puesto fijos el video para buscar el curso. Les puse la clave de Classroom, que está fija también. Entonces, para los que no la tenían. Entonces, les vuelvo a decir, tienen que conectarse por lo menos 15 minutos antes del examen. O sea que a las 8 menos cuarto se conectan y esperan. Ahí, al conectarse no van a poder entrar al examen porque el examen se habilita a las 8 en punto. A partir de las 8 en punto, entonces, ya pueden ustedes, ¿cómo se llama? Ya pueden ustedes, gracias compañero, ya pueden ustedes realizar su examen. No sé si hasta el momento se está entendiendo, está comprendiendo lo que yo les estoy explicando, jóvenes, o alguna pregunta, algún comentario. Se está comprendiendo, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Jocelyn, adelante. Licenciado, buenos días. Fíjese que quisiera hacerle una consulta. Adelante. Fíjese que yo estuve teniendo problemas con mi asignación, pero ya logré asignarme en su curso, ya tengo mi constancia. Lo único que quería saber era a qué grupo de trabajo me podía agregar. Muy bien, mire pues, ahorita usted, ¿cuándo hizo su asignación? ¿Qué fecha? Creo que fue el viernes o ayer, creo. Ah, sí, pues, o sea que usted no aparece en el listado que yo publiqué, porque en Classroom, ¿usted entró a Classroom? Sí, ya estoy ahí, pero en el listado no aparezco todavía. Sí, pues, claro. Entonces, mire, digamos en su caso, si fuera usted tan amable, ahí está mi correo. Yo voy a tratar ahorita de ver los casos de los que se asignaron posterior al archivo que yo publiqué, y entonces ya les agrego, les digo en qué grupo están. Y entonces, miren, por favor, relacionado con eso, todavía hay muchas personas que no han llenado el formulario.
En Classroom hay un formulario donde yo les estoy pidiendo confirmar su correo electrónico, porque como les digo, nosotros tenemos el correo de todos. El gran problema es que a nosotros nos trasladan el correo sin decir de quién es el correo. Y hay varios correos que no tienen el nombre de la persona. Entonces se nos dificulta mucho identificar esos casos y hay un montón de casos así. Entonces por eso yo estoy mediante un formulario, ya sabiendo ustedes de qué grupo son, me ratifiquen su correo, ¿verdad? Porque al ingresar al formulario, el formulario les pide abrir sesión en su correo y entonces queda registrado su correo. Ahí no se pueden equivocar porque si no, no pueden entrar. Entonces, yo ya tengo sus correos. Quisiera explicarles que el mecanismo que utilizo para las tareas es que yo les abro una carpeta a cada grupo y en esa carpeta la comparto con los correos de los integrantes de cada grupo. Ahí pues, en esa carpeta entonces van a poder entrar todos los del grupo. Y ustedes, la idea es que se organicen, elijan un coordinador o coordinadora, y que también, ahorita les voy a dar la palabra a jóvenes, y que también empiecen ya a organizarse la tarea, la primera tarea, porque no la he publicado, pero ya les di el enlace del libro para que lo empiecen a leer. La tarea va a consistir en que van a leer ese libro, lo van a resumir, van a hacer una presentación grabada de su resumen, y luego va a haber una clase donde vamos a sortear para que uno de los grupos que presentó su trabajo lo exponga en clase. Y entonces, como no va a dar tiempo a que pasen todos los grupos, yo voy a anotar qué grupos pasaron, porque vamos a hacer esta tarea con otro libro también. Y entonces, los que, digamos, la idea es que los que no logren exponer, yo observaría su video y pues ahí tendrían así. Eso sí, es obligatorio estar presente en las exposiciones. O sea, si la persona expuso en su grupo y no está presente en las exposiciones, entonces tiene menos punteo. Tienen que estar presentes en las exposiciones. Y yo quisiera también solicitar su colaboración, entonces, para que no falten. Y por favor, entren al aula, a esta aula, entren solo en el horario de clase, porque fíjense que nosotros recibimos un reporte cuando ustedes entran al aula. Y ahorita me he encontrado con la situación de que hay estudiantes que entran al aula en horarios que no son, entran 2 segundos. Y por esos 2 segundos que entró al aula, me envían a mí un mensaje que alguien entró al aula. Entonces, yo les pediría que entren al aula solo en el horario correspondiente. Hay varias, creo que hay 2 manos levantadas, o una. Adelante, Kevin. Kevin, ¿va a preguntar algo? Kevin tiene levantada la mano. Kevin Hernández. Entonces, Josué, Abraham. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que yo he estado recibiendo las clases, o sea, en este horario siempre, porque yo me había asignado en este horario. Pero cuando usted mandó el listado en el